Buenos días, soy Isabel Nogales, trader profesional y CEO de Forex al alcance de todos. Y hoy os traigo una operativa de intradiario, prácticamente de scalping, en periodos pequeños, M1, M5, en los que vamos a observar lo que es la participación de los institucionales y cómo podemos aprovecharnos de ello en nuestra operativa. En este caso, no vamos a utilizar el análisis técnico. Ya sabéis que el análisis técnico se utiliza con mayor probabilidad de acierto siempre que se utilice en periodos altos, diarios, semanales, mensuales. Ello es debido a que el análisis técnico se creó para esos periodos y se hizo en base al cierre de las velas diarias y no para periodos más pequeños. Sí que es cierto que hay traders que lo utilizan en periodos pequeños dándoles buenos resultados, pero eso es más bien producto de que como tantos lo utilizan, al final es la profecía que se autocumple. Si hay mucha gente que utiliza lo mismo y hace lo mismo, es bastante previsible hacia dónde va a ir el precio. Esa situación la pueden utilizar en periodos cortos los inversores informados y los especuladores, los traders institucionales, para saber dónde van a estar posicionados la mayoría de los operadores, donde van a colocar tanto sus órdenes de parada como sus tomas de ganancia, que en realidad no dejan de ser órdenes de sentido contrario a la que han entrado, que ellos pueden aprovechar en su operativa para colocar sus órdenes. En este sentido, veremos que muchas veces el mercado va a ser en cierto modo manipulado para poder aprovechar esas posiciones de los participantes que ya están dentro del mercado para hacerlos salir y poder aprovechar sus posiciones. En este caso de hoy, sin embargo, no vamos a ver ese tipo de operativa de barrida de stops, como suele llamarse, sino que vamos a la toma de las posiciones de los participantes, sino que obligándoles a salir de mercado, bien con toma de ganancia, con salida en pérdida, sino que lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a analizar hoy es cómo aprovechar movimientos impulsivos del precio, movimientos en los que de manera emocional muchos de los traders operadores van a entrar operando al mercado al mejor precio y van a provocar una convulsión o bien de compras o bien de ventas, produciendo esos momentos impulsivos bien de pánico o bien de euforia, y que lógicamente van a poder aprovechar los institucionales para colocar sus posiciones en sentido contrario. Nosotros vamos a operar siempre desde el punto de vista del inversor institucional, que es el que da mejores resultados. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con ello. Lo que vamos a ver hoy es estudiar el volumen de parada. Lo vamos a ver en un minuto, por tanto podréis utilizar esta operativa en scalping intradiario, incluso en operaciones intradiarias de varios minutos o incluso en ocasiones horas, pero principalmente lo veremos con roturas en un minuto con volumen importante. Vemos, por ejemplo, que lo primero que tenemos que detectar son periodos en los que la volatilidad sea pequeña, la participación sea pequeña y el rango de movimiento de precios sea pequeño. ¿Cómo podremos nosotros detectar esto? Veréis, aquí por ejemplo hay periodos en la sesión asiática en las que sabemos que hay menos volatilidad y después se produce una volatilidad mayor, bien ante algún evento de alguna noticia o bien ante la apertura de algún mercado donde hay más participantes y por tanto se empieza a inyectar más dinero al mercado para ser negociado. La oportunidad del volumen de parada nos lo dan fundamentalmente las noticias. Todos los días tenemos noticias, por tanto podemos aprovechar eso en el mercado para operar en intradiario. Y lo que vamos a observar es que después de una volatilidad pequeña, una liquidez pequeña también puede ser, o una zona de congestión del precio donde haya poco rango de precios movidos en las velas, es decir, poca volatilidad, de repente el precio suele romper con fuerza hacia algún lado, en este caso roto en sentido inferior a la venta. Entonces, en esos casos nosotros es posible que aunque estemos viendo el mercado no seamos
capaces de poder entrar, puesto que no estábamos preparados para ese movimiento abrupto, y lo que vamos es a vigilar si podemos entrar, lógicamente lo aprovecharemos, pero si no, lo que vamos a ver es cuando empieza el institucional a posicionarse, lo cual nos dará una entrada. Aquí vemos, por ejemplo, que ha roto un soporte por una noticia y ha roto a la baja y ha habido muchísima participación. Veis, el volumen cada vez se va incrementando porque hay más gente participando en la venta, pero al mismo tiempo a cada persona que vende y participa se está añadiendo una persona que compra. De manera que aquí en este volumen tan grande ya vemos que ante este movimiento expansivo a la baja tan fuerte, como una vela tan contundente tipo Marubozu, nosotros vemos que hay un volumen inusitadamente alto respecto al anterior que está participando en el mercado. No todo ese volumen es de venta, ojo, hay muchísima gente que está vendiendo de manera prácticamente en pánico y el institucional está teniendo la oportunidad ante tanta venta masiva de colocar sus órdenes al mercado. ¿Cómo podrá colocar sus órdenes al mercado? Si el institucional vendiera al mismo tiempo que todos los demás, el precio caería totalmente, prácticamente en picado, sin parada. Y sin embargo lo que está haciendo es parar el precio, está deteniendo el precio porque está entrando en compra. Nosotros lo vemos en el mercado que el precio se para y sin embargo el volumen es muy alto, no va más. Y la siguiente vela no supera el mínimo anterior o si lo supera con bastante menos fuerza. Incluso a veces aparece alguna mecha de rechazo en esos niveles. Ese sería un nivel relevante de soporte. Pero ojo, en el primer volumen de parada, en la primera participación del institucional, aprovechando esa caída masiva del precio, esa participación masiva para colocar sus posiciones en compra, lo único que hace es ralentizar la caída del precio. Sigue habiendo presión bajista, sigue siendo participada la caída, pero la ha ralentizado totalmente. Sería como un coche que va en pendiente a la baja y de repente pegamos el pisotón en el freno y entonces el coche ya ir bajando con menos velocidad. Entonces es muy probable, la mayoría de las veces, es más que probable que aunque haya un repunte en el precio hasta un nivel relevante, ya en ese sentido relevante en base al análisis técnico que nosotros podríamos detectar utilizando un Fibonacci, no llegue hasta la totalidad del movimiento de caída, sino simplemente hasta un nivel relevante del Fibonacci, donde volverá a encontrar esa subida dificultad en los precios, puesto que la gente que tiende a ir a la baja va a colocar sus posiciones de venta de forma de órdenes límite pendientes en el mercado. Y de manera que cuando llegue el precio ahí las va a activar y nuevamente el precio va a caer. Ya eso sí, va a caer con menos fuerza porque no solamente se estaba entrando en compras, sino que además el institucional, además de entrar en compras, hay mucha gente que al perder esa posición ya se sale del mercado y no sigue participando en la venta. Por tanto, la presión, el volumen ya va a ir decreciendo, va a ser menor. Entonces, este volumen de parada puede darse en compras por el institucional por dos razones. Ahí vamos a ver el contexto. Puede haber institucionales que entren en ese nivel en una compra agresiva, que no estuvieran antes en el mercado y entren de manera agresiva para aprovechar ese montón de gente que de manera un poco abrupta, en forma de pánico, está vendiendo y vendiendo de manera masiva. Entonces entrarán en compra. Esos activarán en la subida del precio. Pero además hay otro tipo de compras que son de aquellos que aquí en niveles superiores ya estaban en venta o iniciaron ventas y cuando ya llevan un recorrido empiezan a salirse con su toma de parciales totales o parciales. El caso es que sueltan esa venta al mercado como una compra. Por tanto, las compras que tenemos agresivas al mercado por parte de los institucionales, más aquellos con cuentas grandes o incluso con cuentas tan pequeñas que ya se están saliendo del mercado, devolviéndose compra, devolviendo esa posición al mercado que estaban en venta en forma de compra, pues van a hacer que este volumen que iba tan rápido hacia abajo en venta
se vea disminuido. Por tanto, unas ventas que no incrementan el volumen en su participación bajista va a tender a agotarse. Vemos aquí el agotamiento con primero el nivel de soporte que ya no es superado posteriormente, sino que además ya los mínimos que detectemos en el precio cada vez van a ser más altos, como veis aquí. El primer volumen de parada que detectemos, ya os digo que va a influir en que el precio quede ralentizado. Va a hacer que suba un poco la cotización hasta un nivel relevante donde volverá a caer y que nosotros podemos aprovechar para coger un parcial temporal en una temporalidad pequeña, ojo, tipo scalping, hasta un nivel relevante del movimiento anterior, normalmente un 58, un 38%. Después dejaremos caer de nuevo el precio y en el mínimo más alto, donde nuevamente veamos institucionales participando en la compra, nosotros volveremos a entrar en la compra, al menos hasta el nivel anterior. Veis por aquí que hay mucha gente que se ha salido a los niveles anteriores un poquito antes de los niveles anteriores. Así vamos a ver este volumen negociado a la baja de manera muy participada, parado por el institucional, que encuentra contraparte en toda esa gente que está vendiendo, encuentra contraparte para el colocar compras. El institucional, lógicamente, si compra, no va a perder, se va a salir pronto si el mercado no da más al alza. Si va con mucha presión bajista, cogerá unos parciales o se saldrá totalmente de la operación. Y ya solo cuando vea disipado este movimiento a la baja, que lo podremos detectar la disipación en el sentido de que cada vez los zigzag serán menores, arriba y abajo, irá perdiendo toda la fuerza ese movimiento bajista, y lo que va a determinar si se continúa o no se continúa cuando ya esté disipado todo ese volumen a la baja de venta va a ser lo que haga el institucional. El institucional en este caso ha ido a la compra. Probablemente no tomó todos los parciales de la compra o le fue rentable. Entonces en este punto, si lo veis aquí, hay un volumen en el que está todavía cayendo el precio, ya no con tanta fuerza como antes. Veis los volúmenes que se movían antes. Veis la participación que hacía que el precio cayera muy rápido porque todos estaban en el mismo sentido, y sin embargo ahora ya está bastante ralentizado porque hay mucha presión una y otra vez a la compra. Entonces, niveles superiores todavía tiene ventas, sin embargo se ve soportado por volúmenes grandes que impiden que el precio caiga más, porque son volúmenes compradores. Entonces aquí ya nosotros podemos también posicionar nuestra orden de compra con mayor probabilidad de que, al menos para tomar un primer parcial en un nivel de Fibonacci relevante del precio de ese movimiento expansivo anterior. Si se diera por contrario una rotura a la baja, nosotros buscaríamos una proporción de la caída anterior, pero tendríamos que ver también un volumen negociado a la baja. Si nosotros no vemos ese volumen cuando está el precio cayendo, no tiene sentido entrar a la baja. Ahí podríamos, ya os digo, detectar cómo es ese volumen de parada, cómo lo podemos negociar y cómo muy a corto plazo nosotros podemos aprovechar cada movimiento del precio que se haga de manera impulsiva en órdenes al mercado, negociando estos pequeños movimientos que haga el precio y luego ver dónde el precio romperá para ver si cogeremos un nuevo movimiento de scalping a la baja hasta máximo este punto mínimo de soporte, o bien si es al alza nos puede ir dando niveles hasta la zona de soporte anterior. Tenemos aquí una cosa interesante, que es el movimiento parabólico que ha hecho el precio en este nivel, que podríamos buscar aproximadamente un nivel aproximado por los ángulos en los que trabaja el mercado de la misma distancia, más o menos 12-14 euros vendría a ser por aquí.
Sin embargo, yo siempre recomiendo, como hace la mayor parte de la gente, tomar los parciales antes de llegar al máximo nivel de ese rango, puesto que más arriba se van a activar órdenes de parada en sentido contrario. Y esto más o menos pues sería lo que os quería compartir hoy. Yo os recomiendo, si queréis verlo, si queréis observarlo, vigilar los pares, veréis que se producen multitud de veces durante el día y puede dar recorridos de scalping muy interesantes. De todas formas, si queréis más información, hay un artículo en foresalalcancetodos.com que habla del volumen de parada y también hay algunos libros de los que he publicado que también tiene bastante información acerca de las negociaciones aprovechando este tipo de movimiento. Espero que os haya gustado. Sí os agradecería que en caso de que os resulte interesante el contenido de este canal, pues le des al botón del like o a la campanita de manera que de esa forma puedes invitar a más gente a poder acudir al canal y ver estos vídeos y ser informado. Gracias por tu atención y que tengas un buen día.